Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración. Gracias por estar presentes en este canal. Gracias por vincularse hoy a la palabra de Dios, por estar todos a los pies de la palabra de Dios. Recordemos que somos una gran familia de Dios. Como siempre vamos a orar, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Nos colocamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has regalado, por el don de la vida, por tu presencia en medio de nosotros. Queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que soples sobre cada uno de nosotros la unción de tu Santo Espíritu. Que venga, Señor, ilumines nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra, que nos hagas humildes para saber que en ella siempre hay algún mensaje especial para nuestra vida. Ven Espíritu Santo Paráclito, ven y llénanos de ti, de tu presencia. Ven, ilumínanos con tu luz maravillosa. Ven y regálanos el don del discernimiento y de la sabiduría para poder comprender esta palabra. Ven, Espíritu Santo de Dios, queremos que nuestro corazón y nuestra vida sean tu morada, que te quedes a habitar con nosotros y que dirijan nuestros pasos, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Vamos de lleno con la primera lectura que hoy va a ser tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versos 31 al 42. Dice así: En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lidia. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se la presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro mandó salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, mis queridos hermanos, esta palabra hermosa que nos comparte hoy la liturgia de la iglesia nos habla específicamente de 2 milagros muy especiales. Uno de ellos es la curación del paralítico Eneas y otro es la sanación de Gacela, más bien la resurrección de Gacela, o más bien el volver a la vida a Gacela, que es uno de los milagros más sorprendentes que entre nosotros se ha vivido o se vive en términos generales. Uno de los milagros que el Señor hacía mientras estaba con nosotros en cuerpo y espíritu. Recordemos que Él resucitó al hijo de la viuda de Naín, pero que también resucitó a Lázaro. Y recordemos también que la palabra del Señor nos decía: si creen en mí, harán también las obras que yo hago y harán todavía otras mayores. Pues hoy la palabra de Dios nos está presentando cómo la iglesia se iba edificando también con estas promesas de nuestro Señor Jesucristo, que decía que Él nos acompañaría con obras todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una promesa que se sigue cumpliendo hoy en día. Desafortunadamente, muchos de nosotros somos negados para los milagros, no tanto para vivirlos, más para creerlos. Esa es la realidad de nuestra vida. Nos cuesta trabajo creer que Dios todavía esté actuando, que todavía esté haciendo milagros especiales. Pero aquellos que viven en la dimensión sobrenatural
aquellos que creen poderosamente en la gracia, en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, pues todavía pueden contemplar los milagros que el Señor continúa haciendo, porque es promesa suya que los que crean en Él harían los milagros que Él hacía y todavía otros más grandes. Lastimosamente, a muchos de nosotros nos falta la fe, precisamente para obrar esos milagros. Sin embargo, muchos de nosotros también hemos contemplado, bajo la unción del Espíritu Santo, esta gran cantidad de milagros que el Señor sigue obrando, porque el Espíritu Santo es permanente, es eterno, es presente y obra todos los milagros que nosotros, en fe y en amor, invocamos para que Él actúe en medio de su pueblo y de su pueblo santo. Pues bien, es bien interesante entender que Pedro estaba nuevamente en Jaffa. Recordemos que allí en Jaffa fue cuando lo llamaron y entonces le llamaron de cierta manera la atención todos los otros discípulos, porque él había estado comiendo con personas que eran paganas y el Señor les dice, pues es que yo tuve esta visión. Parece ser que hay lugares donde se va edificando siempre la iglesia del Señor cuando el Señor va haciendo obras grandes y maravillosas. Aquí vuelve el Señor a hacer una obra ahora en una mujer que seguramente se hizo discípula del Señor en el tiempo en el que Pedro estaba predicando el Evangelio a esta gente que tenía un origen pagano. Pues qué bueno que cuando nosotros recibimos la gracia de Dios, el don del Espíritu Santo, el Señor sigue obrando en nuestras comunidades. A veces le predicamos a una sola persona que tiene un corazón dispuesto para recibir la gracia de Dios y empieza a crecer la iglesia allí donde nosotros llevamos el Evangelio y muchos comienzan a creer en el Señor y así se va edificando la iglesia en todas las partes del mundo. Mira cómo comienza este texto bíblico. Dice, en aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Nosotros nos estamos preparando en este tiempo para Pentecostés, para esta gran fiesta de la iglesia. Para mí es una de las fiestas más importantes porque estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo y es Él quien va edificando la iglesia. Qué rico cuando uno, por ejemplo, llega a evangelizar a una ciudad y entonces allí quizá haya un evento de cualquier naturaleza, pero se encuentra uno con una persona que verdaderamente fue tocada por la unción del Espíritu Santo. Y sobre esta persona comienza a edificarse a su alrededor una iglesia potente, poderosa, donde se ven milagros, donde se ven gran cantidad de cosas en el Señor, sencillamente porque alguien le habló a su corazón y el Espíritu Santo siempre hace la obra que está presente en todos los hijos de Dios. Así que no tengamos ningún temor. Estemos todos confiados en que si creemos en el Señor y le pedimos a Él con un corazón convencido, con una fe profunda, con una realidad sincera en nuestro corazón, creyendo que el Espíritu Santo obra, ten la plena seguridad que vamos a ver los milagros que el Señor hacía y todavía incluso otros superiores, como Él mismo lo prometió y que nos acompañaría todos los días de nuestra vida. Así que gocémonos con este detalle de seguir obrando la presencia de Dios en nuestro camino y en nuestras comunidades y que nos sigamos edificando en la fe. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 115 y vamos a responder. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me llena de gozo, de alegría, pero también me llena de ternura este salmo. Dice al Señor, ¿cómo le cuesta al Señor la muerte de sus fieles? Bueno, sabemos que, pues claro, nosotros somos personas que pensamos en lo espiritual. Somos personas que estamos llamadas a saber que en cualquier momento nos llaman a la presencia eterna, pues que en cualquier momento podemos morir.
Y sin embargo, al Señor le duele el corazón cuando sabemos, o cuando más bien Él se da cuenta que hay personas que sufren por la muerte de sus hijos. Cuando alguien muere, y fíjate lo que estaba pasando con esta mujer que se llama Gacela, pues sencillamente todas las mujeres le mostraban todos los tejidos y todo lo que hacía porque era una mujer buena. Y le decían a Pedro, es que mira, es que se murió, es que mira todo lo que hacía, todas las obras de caridad, porque esto es lo que está consignado en la palabra. Y entonces, pues el Señor, lleno de ternura, utilizando a Pedro, revive a esta mujer. ¿Por qué? Porque pues ciertamente quiere complacer a su pueblo, quiere regalar una caricia de amor a su pueblo. Y a veces uno se vuelve un poco, digámoslo, práctico, de sangre fría, cuando dice, pues sí, todos vamos a morir y en cualquier momento vamos a morir. Pues se murió ya, ¿qué le vamos a hacer? Sí, se murió, ya está en la presencia de Dios, está gozando de su gracia, de la vida eterna, ya, alegrémonos. Pero no creas, al Señor le duele que su pueblo sufra, siente ternura por sus hijos y entonces también puede obrar los milagros. Yo entiendo que muchas veces el Señor puede cambiar los designios, incluso en la muerte de una persona. Dios puede hacer cosas grandes transformando lo que de cierta manera hace sufrir en este mundo a la humanidad. Sin embargo, el Señor sabe que cuando nos llama a su presencia, pues vamos a gozar de una dicha eterna. Pero se enternece cuando sufrimos por la ausencia de estas personas y en algunos casos nos regala un milagro. Bueno, interesante también saber que cuando narran estos milagros en los Hechos de los Apóstoles, dice que se convertía una gran cantidad de gente. Dice porque el mensaje se regó por toda Jaffa. Es decir, todos sabían que esto había sucedido y esto de cierta manera también va animando a los creyentes a que se acerquen al Señor. Por eso son tan importantes los milagros y los prodigios y por eso el Señor los prometió. Y nosotros deberíamos estar acostumbrados a que el Señor obra milagros y seguir pidiendo. Por eso cuando a mí me dicen que alguien está enfermo o que alguien va a morir, pues ¿por qué no le voy a decir yo que sí, que el Señor puede hacer su milagro? Claro, yo no puedo decir, pues mira, todos tenemos que morir y bueno, al fin y al cabo resignémonos. No, hasta el último momento hacemos la lucha, el esfuerzo para interceder, para que esa persona quizá no muera antes de tiempo y si es voluntad del Señor la tenga con vida. Ahora, si finalmente el Señor la llama a su presencia, pues también deberíamos alegrarnos porque sabemos que estarían en mejor condición que nosotros, los que quedamos en este mundo. Así que sepamos que nuestro Señor Jesucristo también se enternece con nuestros sufrimientos, con nuestros duelos, con eso que padecemos cuando se va a ir una persona de nuestro lado. Al final entonces dice, Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Qué hermoso. Dice, yo soy hijo de tu esclava. Como quien dice, yo soy una persona mariana, hijo de María. Acuérdate que ella dijo, he aquí la esclava del Señor. Y por eso esta intercesión de María es muy importante, porque dice aquí el salmista, yo soy hijo de tu esclava, ten misericordia de mí. O sea, como quien dice, eso es un valor también superior, el solo hecho de haber sido consagrado o consagrada a la Santísima Virgen María. Vamos con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 6, versos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué palabra está más hermosa y continuamos en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, hablando del pan de vida, hablando de la Eucaristía. Y claro,
Y aquí viene más o menos el desarrollo final de este texto bíblico, aunque todavía falta una lectura bastante extensa sobre este tema del Evangelio de Juan en el capítulo 6. Sin embargo, ya empieza la gente como a rebotarse, como a decir, no, un momentico, esto tampoco, yo que me coma su cuerpo y que me beba su sangre, este hombre está como medio loco, esto que está diciendo es muy difícil de comprender, yo tampoco lo creo, definitivamente ya no hay nada que hacer con este señor, parece que se enloqueció, ¿cómo así que nos vamos a comer su cuerpo y su sangre? No, 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 hasta allá tampoco, yo no sirvo para creer en esto. Y dice aquí la palabra de Dios que a partir de ese momento muchos de los que eran sus discípulos lo dejaron. No estamos hablando de los 12 apóstoles, ni estamos hablando de los apóstoles, sino de los discípulos. Muchos de los que habían sido sus discípulos lo comenzaron a dejar. Y claro, porque es que hay muchas personas que definitivamente no creen en la dimensión sobrenatural. El Señor dice aquí, dice así, ¿esto os escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Es decir, ¿qué pasaría si en realidad ustedes vieran la resurrección de manera espiritual, cómo sucede? O sea, ¿qué pasaría si en realidad comprobaran que eso existe? Porque mira, el espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Bueno, sin embargo, hoy tenemos un contraste muy interesante en la lectura, porque acordémonos de la resurrección de esta mujer y acordémonos que el Señor dice, mucho le duele al Señor la muerte de sus fieles. Claro, sobre todo la muerte eterna. Eso es lo más grave, eso es lo más difícil para Dios, que sus criaturas perezcan eternamente. Y por eso dice aquí, mucho le duele al Padre la muerte de sus hijos. Entonces dice que el Espíritu que el Espíritu es el que da vida, que la carne no aprovecha para nada. Entonces, cuando nosotros vivimos en la dimensión sobrenatural de la gracia de Dios, tenemos claro que lo más importante es esta vida espiritual, que por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo hemos ido conquistando. Por eso dice, el que coma mi carne y bebe mi sangre no morirá para siempre, sino que será resucitado el último día. Es decir, su cuerpo resucitará espiritualmente. La gente tiene una concepción, digamos, equívoca de lo que es la parte espiritual, de la resurrección espiritual. ¿Por qué? Porque piensan que la parte espiritual a la que se refiere este texto bíblico es algo etéreo, es algo por allá que no se ve, que no se percibe, que es imaginativo, que eso pues tal vez es algo por allá para otro tiempo, para otro momento, pero no se dan cuenta que la resurrección y la parte espiritual tiene una gran capacidad diferente de la vida corriente de nosotros. Podemos tener o tomar forma corpórea en cualquiera de los momentos de la vida, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la resurrección, y por eso estamos en este tiempo de Pascua, en el tiempo de que sabemos que después de la muerte viene una vida superior, no una vida, digamos, inferior, porque a veces se cree que lo espiritual es inferior y no hay tal. Lo espiritual es inferior porque puede tomar forma corpórea y puede tener unas gracias superiores, que es volver a recuperar ese estatus que teníamos antes de que perdiéramos la vida nosotros con la caída de nuestros primeros padres. Entonces, tendremos ya no solamente una vida etérea que la que piensan muchas personas, sino un cuerpo glorioso. Y el cuerpo glorioso es superior a este cuerpo de carne que no aprovecha para nada. Este cuerpo de carne tiende hacia la muerte, tiende hacia el pecado, hacia el cansancio, tiende hacia los malos olores, tiende hacia todo tipo de cosas degradantes, denigrantes. Por eso estamos en la naturaleza humana caída. Pero el cuerpo espiritual es un cuerpo superior, es un cuerpo que tiene la capacidad de trasladarse a diferentes lugares, incluso en el mismo momento. Tiene la capacidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Tiene la capacidad de ver todo al mismo tiempo, de tener una inteligencia superior, de no vivir cansancio, de no tener ningún tipo de mal pensamiento, sino vivir en una dimensión perfecta y espiritual. Por eso es que aquí dice la carne no aprovecha para nada, pero desafortunadamente aquellos que no creían en Jesús, pues estaban creyendo solamente en lo que veían, que era la carne de este mundo, que es la que realmente no aprovecha. Si nosotros vivimos con esta concepción espiritual, créeme que tendremos una gracia superior, tendremos una alegría superior, porque es la alegría del resucitado. Eso es lo que tendría que mover nuestra vida. Desafortunadamente, como pensamos que lo espiritual es algo etéreo, que es algo que, digamos, no aprovecha mucho, que es como si ya fuera un recuerdo de una persona, y a veces eso es lo que decimos, tranquilo, él ya está con el Señor, él está por allá, que
Fue lo mismo que le dijo Marta enfrente de la resurrección de Lázaro, cuando le dice, sí, Señor, yo sé que los muertos resucitarán por allá el último día, como mirando la resurrección o la parte espiritual como una cosa peyorativa. No, todo lo contrario. La vida espiritual, la vida en el cuerpo espiritual es un regalo superior que para muchos es difícil de entender. Claro, porque estamos en la carne, pero Dios nos va a regalar una gracia superior. Y por eso muchos no creyeron. Y se voltea y le dice a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿y a dónde iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna, nosotros ya hemos creído. ¿Y por qué Pedro le contesta eso? Porque Pedro vio el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Se dio cuenta cómo era la resurrección. Él lo confirmó y por eso el Señor le diga, no le diga nada a nadie hasta después de que yo resucite. Pedro ya había confirmado cómo era ese cuerpo espiritual y es el que nosotros deberíamos anhelar o anhelaríamos tener todos los días de nuestra vida. Si eso lo llegamos a comprender, pues no tenemos que buscar más espiritualidades de ninguna naturaleza. No tendríamos que buscar ningún otro tipo de cosas que nos fascinen, sino estaríamos esperando ese cuerpo glorioso para vivir eternamente. Pues le damos gracias al Señor por este día, Padre de amor. Una vez más te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por el don del Espíritu Santo, porque a través de él conocemos el don de la vida eterna, el don de la vida en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta gracia. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Como siempre, los invito a que compartan estos videos y también que se suscriban al canal para que reciban las notificaciones de los nuevos videos que voy subiendo. No se les olvide que ya estoy en Spotify, aquella plataforma de audios. Tengo muchos podcasts que ya he ido subiendo y que puedes escuchar durante todo el día, mientras conduces, mientras estás en tu casa, en fin. Es una manera fácil de poder escuchar el Evangelio, sobre todo en los estudios bíblicos. Que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao.